Pensé que era el fin, que esa agua fría iba a arrastrarme para siempre. El río me tragaba como si la tierra me rechazara. No podía mover los brazos, no podía gritar. Todo se volvió silencio, hasta que lo vi, en medio de la corriente, de pies sobre nada, había un niño vestido de blanco. No sé cómo explicar lo que sentí. Sus ojos no eran de este mundo. Me miraban como si ya me conociera, como si esperara por mí desde antes que yo naciera. Fue solo un segundo, pero ese segundo me cambió para siempre. Yo había soñado con ese niño, pero no creí. ¿Cómo iba a creer? Era solo un sueño, o eso pensé. Pero ahora sé la verdad. Aquel sueño fue una advertencia, un aviso, una promesa divina. Y aquel día, cuando el agua me quiso llevar, él vino por mí. Y todo lo que creía entender sobre la vida, el alma y el más allá, se desmoronó en ese instante, porque ese niño no era solo una visión, era mi milagro. Me llamo Mercedes, tengo 78 años, y a esta altura de la vida uno cree que ya lo ha visto todo, pero no es cierto. Hay cosas que pasan, que una no puede explicar, y que se quedan grabadas en el alma como un susurro que no se apaga. A veces, me despierto en medio de la noche pensando en ese día, en esa visión, en ese milagro real que cambió mi destino cuando menos lo esperaba. No suelo hablar mucho de estas cosas, la gente no siempre entiende, pero hay silencios que pesan más que las palabras. Y hoy, por fin, quiero contar lo que vi, lo que sentí y lo que viví. Hace algunos años, vivía sola en una casa humilde, rodeada de recuerdos y retratos antiguos. Después de que mi esposo Ricardo falleció, el mundo se volvió más lento, más callado, y aunque mis hijos venían de vez en cuando, pasaba muchos días acompañada solo por mi voz interior y los ecos del pasado. Fue en una de esas noches tranquilas, cuando el viento apenas rozaba las cortinas y el reloj marcaba las 3 de la madrugada, que tuve un sueño distinto a todos los demás. No era uno de esos sueños confusos que se deshacen al despertar. No, este era claro como el agua, tan vívido que aún hoy puedo sentir el frío en la piel. En el sueño, yo estaba dentro de un lago oscuro. El agua me cubría el cuerpo y me tiraba hacia abajo. Gritaba, pero nadie respondía. El pánico me invadía, las fuerzas me abandonaban, hasta que lo vi. A la orilla, de pie, completamente vestido de blanco, estaba un niño con los ojos más serenos que he visto en mi vida. No decía nada, solo extendía su mano hacia mí, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Desperté con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho. Estaba empapada en sudor, y por unos segundos no supe si seguía viva, o si aún estaba dentro del sueño. Esa imagen, la del niño de blanco, no se fue, al contrario, se quedó conmigo como una sombra dulce, como una presencia silenciosa que empezó a aparecer en pequeños detalles, en una fotografía caída, en una melodía que sonaba sin razón, en la sensación de que no estaba sola, aunque no hubiera nadie más en la casa. Al principio, intenté convencerme de que era solo mi mente jugando conmigo, pero algo dentro de mí, algo profundo, me decía que había más, que ese sueño era una advertencia o tal vez una promesa. No tenía respuestas, es solo una intuición muy fuerte, esa que las abuelas llevamos en la sangre. Lo que no sabía en ese momento, lo que jamás imaginé, era que ese sueño sería solo el principio y que lo que vendría después me llevaría al límite entre la vida y la muerte. Ahí, en ese borde invisible, sucedió algo que solo puedo llamar con 2 palabras, milagro real, porque a veces, cuando todo parece perdido, algo o alguien aparece, algo que no pertenece a este mundo, algo que cambia para siempre la forma en que vemos la vida y lo que hay después de ella.
Aquella noche tenía algo distinto. No sabría decir si fue el silencio, el peso en el aire o esa sensación de que algo estaba por pasar. Yo ya estaba en la cama, arropada como cada noche, con mi rosario en la mesa de luz y la lámpara encendida con su luz cálida. Cerré los ojos con la intención de descansar, pero en lugar de entrar en un sueño tranquilo, fui arrastrada por una visión que me sacudió el alma. No fue como soñar, fue como caer en otro mundo. Estaba parada al borde de un cuerpo de agua, un lago o quizás un río. No lo sé, la noche era densa y el agua oscura como tinta. No había luna ni estrellas, solo el sonido del agua moviéndose, lento, como si respirara. Me sexta descalza, los pies tocando el barro húmedo. Sentía frío, pero no solo en la piel, era un frío que venía desde dentro. Algo me impulsaba a avanzar, a meterme en el agua, y sin entender por qué, lo hice. Di un paso y luego otro. El agua subía por mis tobillos, y luego por las rodillas, y antes de darme cuenta, me había sumergido hasta el pecho. No había nadie a mi alrededor. Grité, una vez, 2 veces, mi voz no rebotaba. Era como si el mundo se hubiese tragado el sonido. Empecé a mover los brazos, a buscar sostén, pero no había nada, solo el agua, esa agua pesada, silenciosa y extrañamente familiar. Mis piernas no respondían, y el pánico se apoderó de mí. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Me hundí. Sentí como el agua llenaba mis oídos, mis ojos, mi boca. No podía respirar. Y entonces, cuando la desesperación era total, lo vi a unos metros de mí. Parado sobre la orilla, estaba un niño, no más de 10 años. Vestía completamente de blanco, camisa, pantalón, pies descalzos. Su ropa no se mojaba, a pesar de que había neblina y el rocío pesaba sobre todo. Era como si no perteneciera a ese lugar. Tenía los ojos grandes, pero no eran como los de un niño común. Había en ellos una profundidad que me hizo sentir observada, comprendida y al mismo tiempo pequeña. Él no hablaba, solo me miraba. Luego, extendió su mano. Fue una imagen que me atravesó, su palma abierta en el aire, su sonrisa tenue, casi invisible. No parecía asustado. Al contrario, transmitía una calma que contrastaba con el terror que yo sentía. En ese instante, todo se detuvo. El sonido del agua, el latido en mi pecho, la sensación de hundimiento. Todo quedó en pausa. El niño no se movía, pero tampoco desaparecía. Me quedé mirándolo, como si ese gesto suyo tuviera un mensaje oculto, una verdad que no era capaz de entender. Desperté con un grito ahogado, jadeando, cubierta de sudor, y con las sábanas enredadas en mis piernas. Me senté en la cama y tardé unos segundos en recordar dónde estaba. No podía dejar de temblar. Llevé una mano al pecho. Sentía el corazón como un tambor. El cuarto estaba oscuro, pero encendí la lámpara y me obligué a respirar. Fue ahí cuando me di cuenta de que había estado llorando. Tenía la cara húmeda, como si hubiera salido de ese río invisible minutos antes. Me levanté y fui al baño a echarme agua fría. En el espejo, mis ojos estaban rojos, como si hubiese llorado toda la noche. Pero lo más extraño de todo era que aún sentía el tacto de esa mano extendida. No había tocado la mía, pero era como si me hubiera alcanzado igual. Me quedé horas despierta esa madrugada, sin animarme a cerrar los ojos otra vez. Cada vez que lo intentaba, veía su rostro. Ese niño de blanco se había instalado en mi mente como una sombra suave, como una promesa que no comprendía. Quise pensar que era solo un sueño, producto del cansancio o de mis pensamientos antes de dormir, pero había algo dentro de mí que sabía que no era así. Algo en mi instinto me decía que ese sueño no venía solo, que tenía un propósito.
Era como si mi alma reconociera que acababa de recibir un mensaje, un aviso, una revelación. Al día siguiente, intenté retomar mi rutina. Preparé café, barrí el patio, regué las plantas, pero todo me resultaba lejano, como si el mundo ya no encajara del mismo modo. Y mientras doblaba la ropa, lo vi de nuevo, no en un sueño, no frente a mí, sino en una imagen que apareció en mi memoria sin que la llamara, su rostro, su calma, su mirada profunda. Algo había cambiado en mí desde ese encuentro onírico. No sabía si había sido real o no, pero el impacto era el mismo que si lo hubiese vivido despierta. Pasaron días y yo no dejaba de pensar en él. No podía. Cualquier niño que veía en la calle me hacía detenerme. Buscaba, sin buscar. Esperaba, sin saber qué. Algo en mi interior había despertado. Una parte de mí que no reconocía se mantenía en alerta. Y fue entonces que comenzaron a pasar cosas, pequeñas al principio, cosas que otros habrían ignorado, objetos que cambiaban de lugar, canciones que aparecían en la radio justo cuando pensaba en ellas, una brisa que entraba por la ventana en los momentos más silenciosos, como un susurro. Me empecé a preguntar si había cruzado una frontera invisible, si aquel sueño era más que una visión, tal vez un adelanto de algo que estaba por suceder, una advertencia silenciosa disfrazada de símbolo, y cada vez que recordaba sus ojos, esa mezcla de ternura y eternidad, sentía que algo se aproximaba, algo que tenía que ver conmigo, con mi historia, con decisiones pasadas y heridas no sanadas. Una transformación venía en camino, aunque no sabía aún de qué forma se manifestaría. Yo no era una mujer de hablar de estas cosas. Siempre fui reservada, prudente, pero en el fondo sabía que lo inexplicable tiene su modo de revelarse, y que hay momentos en los que la verdad se oculta a plena vista, esperando ser notada por quienes tienen el corazón dispuesto. Ese sueño no había sido un accidente, era el comienzo de una jornada silenciosa, pero profunda, y aunque aún no lo comprendía del todo, algo dentro de mí ya los reconocía como un milagro real. Lo que vino después no fue menos extraño, ni menos poderoso, porque cuando el alma ha sido tocada por lo invisible, lo cotidiano deja de ser igual. La línea entre lo real y lo espiritual se vuelve difusa, como una neblina que lo envuelve todo y deja entrever apenas lo esencial. Y fue en medio de esa neblina, entre el recuerdo y la duda, donde empezó a revelarse algo más profundo, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. En los días que siguieron a aquel sueño, algo en mí comenzó a desacomodarse. No hablo solo del insomnio que me mantuvo despierta varias madrugadas, ni del temblor ligero que sentía en las manos al recordar la imagen del niño de blanco. Hablo de algo más sutil, más profundo. Era como si una presencia se hubiese instalado en mi casa. No se manifestaba con ruidos fuertes, ni apariciones repentinas. Era un murmullo leve en las paredes, una sombra que parecía moverse apenas cerraba los ojos. Y, sin embargo, lo más desconcertante era la paz que me provocaba, esa calma que se mezclaba con una inquietud suave, como cuando uno presiente que algo importante se acerca, pero no sabe qué es. Recuerdo haber estado una mañana en la cocina, preparando mi mate como todos los días, cuando sexta claramente una figura pasar por el pasillo. No era alta, no era amenazante. Fue un segundo apenas, pero lo vi. Me quedé inmóvil, con la hierba en una mano y la pava en la otra. Caminé despacio hacia la sala, conteniendo el aliento. Nada, nadie, ni un ruido, pero sentía el corazón como tambor y el ambiente más denso de lo normal. No sentía miedo, no exactamente, era otra cosa, como si alguien invisible estuviera esperando que yo entendiera algo, como si quisiera mostrarme un bastidor escondido detrás de la vida cotidiana. A partir de ese momento,
Todo empezó a transformarse. Los espejos comenzaron a devolverme reflejos, que no eran del todo míos. A veces, me parecía ver un destello blanco pasar por detrás. Otras veces, las luces parpadeaban sin explicación, o la radio se encendía sola, justo en una melodía que me hacía recordar a Ricardo. Incluso las plantas, que solían marchitarse con facilidad, comenzaron a florecer sin que yo las cuidara demasiado. Cada pequeño suceso se sentía como una pincelada de algo mayor, como si estuviera en medio de una obra que no comprendía aún, pero de la cual formaba parte. Empecé también a tener otros sueños. No eran exactamente iguales al primero, pero siempre había agua, un río ancho, un lago tranquilo, o una tormenta sobre el mar. Siempre el agua como escenario, como símbolo. Y en cada uno, el niño aparecía, a veces caminando hacia mí, otras simplemente mirándome desde lejos, pero nunca hablaba, solo observaba, con esa mirada que me atravesaba como si pudiera leer cada rincón de mi historia, incluso esos que yo misma había olvidado o enterrado bajo años de silencio. Sentía que en esos sueños se escondía una verdad oculta, algo que debía descubrir a su debido tiempo. Un día decidí contarle lo que me estaba pasando a mi amiga Rosa. Ella es una mujer mayor también, más creyente que yo, con una sensibilidad especial para las cosas del alma. Nos conocemos desde jóvenes, y siempre ha sido mi confidente. Nos sentamos en el patio, como hacíamos antes, con el sol cayendo y los pájaros revoloteando por los naranjos. Le conté todo, desde el primer sueño hasta los sucesos en la casa. Ella me miró con una seriedad que pocas veces le había visto. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, le tomó la mano y dijo: «Mercedes, eso no es casual. Son señales, él está tratando de decirte algo». Le pregunté quién creía que era ese niño. Me miró con los ojos entrecerrados, como quien busca dentro de sí una respuesta que no quiere decir en voz alta. Podría ser un ángel o una manifestación de alguien que te cuida, alguien del otro lado. A veces, los que ya partieron se muestran de esa forma, otras veces son seres que están aquí solo para guiar, para advertirnos. Me estremecí. La palabra advertencia quedó flotando en el aire como una campana invisible. Algo en mi pecho se encogió, como si una parte de mí ya supiera que algo estaba por suceder, algo importante. Desde aquella conversación, empecé a mirar todo con otros ojos. No era fácil. Había una parte racional en mí que se resistía, que quería explicaciones concretas, que dudaba, pero había otra parte, esa que había despertado con la mirada del niño que ya no podía volver atrás. Empecé a escribir lo que soñaba, lo que sentía, lo que veía. Tenía miedo de olvidar algún detalle. Sabía que en los pequeños fragmentos podía estar escondido el sentido, y mientras más anotaba, más claro se volvía todo. Los sueños parecían seguir un patrón, como piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a armarse. Una noche, soñé que caminaba por un bosque. No había agua esta vez, pero el suelo estaba húmedo. Avanzaba sin rumbo, como buscando algo. Y ahí estaba él, el niño, sentado sobre una roca, con una flor blanca en la mano. Me miró y por primera vez hizo un gesto, señaló hacia un camino entre los árboles. Cuando desperté, tenía una sensación extraña, no de miedo, sino de decisión, como si algo dentro de mí hubiese cambiado, como si, de alguna manera, me hubiera preparado para tomar una decisión difícil, una de esas que nos obligan a enfrentar partes de nosotros que preferimos no mirar. Fue entonces cuando recordé algo que había bloqueado durante años, una vieja historia, una pérdida no resuelta, un momento de mi juventud que me había marcado más de lo que reconocía. El niño, con su presencia silenciosa, parecía haber despertado ese recuerdo enterrado, y al hacerlo, también estaba guiándome.
hacia una transformación que ya no podía evitar. Comprendí que su aparición no era solo para consolarme ni para protegerme, sino para empujarme hacia un cambio interno, hacia una mirada más honesta sobre mi pasado, mis errores y mis dolores. Desde entonces, cada detalle tenía un nuevo significado. Un vaso que caía, una brisa súbita, una palabra repetida por desconocidos. Todo se convertía en un lenguaje propio que solo yo podía entender. Era como si viviera en dos dimensiones a la vez, la del mundo cotidiano, con su rutina y su tiempo, y otra más sutil, más profunda, donde lo invisible tenía forma y propósito. Y en ese cruce entre los mundos, comencé a percibir que lo que creía haber entendido sobre la vida estaba incompleto. No era solo una cuestión de fe, sino de mentalidad, de abrirse a lo que va más allá de los sentidos. Así pasaron varios días, quizás semanas. El tiempo empezó a perder forma, y entonces, una tarde nublada, mientras caminaba por un sendero cerca de un viejo arroyo donde solía ir con Ricardo, sentí de nuevo esa presencia. El aire se volvió más denso. El viento sopló con una suavidad extraña. Me detuve. Había algo diferente en ese lugar, como si estuviera entrando en un escenario que ya había visitado en sueños. Fue en ese instante que una sensación profunda me invadió. Algo estaba por pasar. No sabía qué ni cómo, pero dentro de mí, algo se preparaba para un nuevo capítulo. Lo que recuerdo con más nitidez de aquel día fue el olor, ese perfume húmedo del pasto recién cortado mezclado con el aroma a tierra mojada, que siempre me llevaba de regreso a los años en que Ricardo y yo paseábamos por la orilla del río durante las tardes largas de verano. Él solía recoger piedras lisas y guardarlas en sus bolsillos como si fueran tesoros. A mí me gustaba ver cómo el sol se reflejaba en el agua y creaba esos destellos dorados que hacían parecer que todo tenía magia. Esa mañana, sin pensarlo demasiado, decidí volver a ese lugar. No tenía un plan, solo una necesidad inexplicable de estar allí. El camino no había cambiado tanto. Los mismos árboles torcidos por el viento, los mismos bancos de madera gastada. Era como si el tiempo hubiera pasado por todos menos por ese rincón. Me detuve junto a una vieja encina, la misma bajo la cual Ricardo y yo solíamos sentarnos. Cerré los ojos un instante y sentí una punzada de nostalgia en el pecho, de esas que no duelen como herida, pero aprietan como un suspiro largo y contenido. Había algo distinto en el aire. No sabría decir si era el silencio o la forma en que la luz atravesaba las ramas, pero todo parecía estar en pausa. Me acerqué lentamente a la orilla, con ese andar cuidadoso que una adopta con los años, sabiendo que los pasos ya no son tan seguros como antes. Me agaché para tocar el agua. Estaba fría, y más de lo que recordaba. Una corriente leve, casi imperceptible, movía la superficie. Me quedé así unos segundos, mirando cómo el río seguía su curso, como si nada de lo que ocurre en la tierra pudiera detenerlo. Fue entonces cuando, al intentar incorporarme, pisé una raíz oculta entre el barro. Perdí el equilibrio en un instante y antes de que pudiera sujetarme de algo, mi cuerpo ya estaba cayendo. No hubo gritos. No hubo tiempo, solo sentí el golpe del agua contra mi piel, el zumbido agudo en los oídos y el frío abrazándome con violencia. La corriente me arrastró con una fuerza que no esperaba. No tenía control de mis movimientos. Las ropas se aferraban a mi cuerpo como peso muerto y cada intento de flotar era inútil. Me invadió el miedo, uno primitivo, crudo, el que nace del cuerpo cuando se da cuenta de que está a punto de apagarse. Tragué agua, mucha, me ardían los ojos, me faltaba el aire, todo era confusión, remolinos de oscuridad y desesperación. Pensé en Ricardo, pensé en mis hijos, pensé en el niño de blanco, y fue entonces, en medio de ese caos líquido,
me ocurrió algo que aún hoy no sé cómo explicar. Entre la espuma y el vaivén de las aguas, lo vi, una figura luminosa emergiendo como si flotara en el mismo centro del río. No caminaba, no nadaba, estaba ahí, quieto, como si el agua no lo tocara. Vestía de blanco, igual que en mis sueños. Su rostro era sereno, sin miedo, sus ojos eran los mismos, profundos, eternos, llenos de una certeza que me atravesó el alma. Extendió su mano, igual que en aquella visión, y aunque yo no podía moverme, sentí que una fuerza invisible me impulsaba hacia él. No sé cómo lo hice, pero en ese instante dejé de luchar contra la corriente. Cerré los ojos y me dejé llevar, y fue justo entonces cuando mi cuerpo comenzó a subir. No nadé, no me impulsé con fuerza, solo ascendí, como si alguien desde abajo me empujara suavemente hacia la superficie. Abrí los ojos y el cielo estaba ahí, cerca, o esperándome. El aire entró en mis pulmones como si fuera la primera vez que respiraba. Tosí, temblé, pero estaba viva. Había logrado salir, o, mejor dicho, me habían sacado. Me arrastré hasta la orilla, con los brazos aún débiles, con el cuerpo empapado y el corazón enloquecido. Me recosté sobre la hierba mojada y miré hacia el río, buscando esa figura. Pero ya no estaba. No había nadie, solo el agua, fluyendo, tranquila, como si nada hubiera pasado. Escuché el canto lejano de un pájaro y una brisa suave recorrió mi piel. Sentí el calor del sol volviendo de a poco, secando el temblor que todavía me recorría. Me quedé ahí, sin poder moverme, tratando de entender lo que acababa de suceder. Pasaron minutos, tal vez más, no lo sé. El tiempo, en momentos así, deja de tener sentido. Me sentía vacía y llena al mismo tiempo, como si hubiera cruzado una frontera que no todos cruzan. Había algo sagrado en todo aquello, algo que no pertenecía a este mundo. El impacto emocional era tan profundo que apenas podía pensar. Pero una cosa era clara, aquello no había sido una coincidencia, no fue suerte ni casualidad, fue algo más grande, una intervención, un acto de amor puro. Sin palabras, un milagro real. Me costó ponerme de pie, las piernas me temblaban, caminé lentamente de regreso al sendero, con el corazón todavía latiendo como un tambor. Me parecía imposible haber estado tan cerca del final y seguir de pie. Sentía que mi cuerpo estaba allí, pero mi alma todavía no había regresado del todo. Todo parecía distinto. El paisaje, los sonidos, los colores, como si los estuviera viendo por primera vez, como si algo dentro de mí se hubiese reseteado. Una parte de mí había muerto en ese río, y otra, más despierta, había nacido. No le conté a nadie ese día lo que había pasado, ni a mis hijos, ni a Rosa, no porque no confiara en ellos, sino porque sabía que era algo que necesitaba digerir sola. ¿Cómo explicarle a alguien que fuiste rescatada por una figura que solo habías visto en sueños? ¿Cómo poner en palabras algo que no pertenece a este plano? Algo que parece sacado de una historia imposible. Guardé silencio, pero dentro de mí, cada segundo de ese momento se repetía como un eco, como un mensaje grabado con fuego. Sabía que aquello era solo el inicio, que lo que había visto y sentido no había llegado para salvarme solamente, sino para mostrarme un camino que aún debía recorrer, un camino lleno de señales, de decisiones invisibles y una revelación que, poco a poco, comenzaría a desplegarse frente a mis ojos. Recuerdo el instante exacto en que el agua se cerró sobre mí como una cortina espesa y helada. Todo fue silencio y peso. Sentí que el mundo se alejaba de mí, que la vida se me escurría entre los dedos como la arena de una playa que ya no volvería a pisar. El río no tenía compasión, no hacía pausas, no esperaba. Era como si me hubiese
absorbido hacia sus entrañas con una decisión que no admitía negociación. Y en medio de esa oscuridad líquida, sin poder gritar, sin poder respirar, comprendí que algo dentro de mí se rendía. Me vi a mí misma, a Mercedes, a esa anciana, que un día fue niña, madre o esposa, me sexta entera y al mismo tiempo fragmentada, suspendida en un punto entre lo que era y lo que podía dejar de ser. Y entonces ocurrió, no sé de dónde vino ni cómo lo hizo, pero ahí estaba él, el mismo niño de blanco que había aparecido en mis sueños tantas veces, con su mirada serena y esa calma que lo envolvía como una luz. No parecía flotar ni nadar, simplemente estaba presente e incorruptible. Su figura era imposible de ignorar, una claridad dentro de la densidad del agua, como si el propio tiempo se hubiese detenido solo para que yo pudiera verlo. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Sus ojos lo decían todo. No había urgencia en él, ni miedo, solo una certeza tan absoluta que me hizo olvidar, por un segundo, que estaba a punto de morir. Extendió su mano hacia mí. Fue un gesto suave, casi imperceptible, pero en medio del caos fue lo más nítido que mis sentidos pudieron captar. No lo dudé, no pensé. Instintivamente, tomé esa mano, y al hacerlo, sentí una corriente cálida que recorría mi cuerpo desde los dedos hasta el pecho. No era la fuerza de un cuerpo físico la que me sacaba de allí, era otra cosa, algo que no puedo explicar con palabras comunes. Era como si una fuerza invisible, amorosa y poderosa, me envolviera y me elevara, desafiando la lógica y desafiando las leyes de este mundo. Fue como regresar de un lugar al que aún no debía ir. Cuando mis ojos se abrieron, lo primero que vi fue el cielo, un cielo amplio, despejado, inmenso, como si quisiera recordarme que aún tenía espacio para respirar. Estaba recostada sobre la orilla, con el cuerpo temblando y el pecho agitado, pero viva. El agua seguía corriendo cerca de mí, ignorando por completo la intensidad de lo que había sucedido. Me incorporé lentamente, aún aturdida, mientras sentía el sol tibio en la piel y el sabor amargo del río en la boca. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, al niño, a cualquier persona, pero no había nadie. Minutos después, 2 personas que paseaban por un sendero cercano se acercaron al verme. Me preguntaron si estaba bien y si necesitaba ayuda. Les conté que me había caído al río, que casi me ahogó. Me miraron con extrañeza, y uno de ellos, un hombre con una mochila al hombro, me dijo que no habían visto a nadie más, que no había nadie cerca del agua cuando ellos pasaron. Insistí, les describí al niño, les conté cómo me había ayudado. Se miraron entre ellos, confusos, y luego me ofrecieron llevarme a casa. Agradecí, pero me negué. Necesitaba caminar sola, necesitaba pensar. Esa noche, en mi habitación, repasé todo una y otra vez. Lo que sentí, lo que vi, la mano, el calor, la certeza, y me di cuenta de algo que había estado intentando evitar desde hacía días. No fue un sueño, no fue producto de mi imaginación, fue real, un verdadero milagro real. No tengo pruebas, no tengo fotografías ni testigos, pero tengo mi cuerpo respirando, mi alma conmovida, y una sensación que me acompaña desde entonces como un susurro constante en el corazón, una sensación de que he sido tocada por algo que no pertenece a este mundo. Durante días, me costó dormir, no por miedo, sino por una necesidad urgente de no olvidar ni un solo detalle. Sentía que lo vivido era parte de algo mayor, que formaba parte de una historia que aún no terminaba de entender, como si ese niño, o esa presencia, me hubiese elegido por una razón. No sabía cuál, pero sí sabía que no era algo casual. Empecé a notar más cosas, pequeñas coincidencias, números que se repetían,
canciones que hablaban de ángeles, o que aparecían de forma inesperada en la radio. Una paloma blanca que comenzó a posarse todas las tardes en la baranda del balcón. Contárselo a otros era difícil. ¿Cómo explicar que alguien que solo había visto en sueños me había salvado de una muerte segura? ¿Cómo hacerlo sin parecer fuera de juicio? Incluso Rosa, que siempre fue comprensiva con mis relatos, me escuchó en silencio, con los ojos húmedos y las manos juntas. No me juzgó, pero vi en su mirada una mezcla de asombro y respeto que no había visto antes. Me dijo: Mercedes, a ese niño no es de aquí, y tú lo sabes. Esa frase me acompañó desde entonces, porque sí, lo sabía desde el primer sueño, desde la primera vez que supe que algo en mí estaba cambiando. Esta experiencia no era solo una advertencia, ni un simple acto de protección, era una invitación a mirar la vida con otros ojos, a revisar mis decisiones pasadas, a abrirme a una transformación interior que iba más allá de lo espiritual, una transformación de mentalidad, de mirada, de alma, una verdad oculta que se venía gestando desde mucho antes de aquel día en el río, y mientras los días pasaban, esa certeza se volvió más clara. Lo que me ocurrió no fue un evento aislado, fue parte de una cadena, de una secuencia que empezaba mucho antes y que me conduciría hacia otras revelaciones aún más profundas, y en esa espera silenciosa, en ese espacio entre lo vivido y lo que estaba por venir, sentí que mi historia apenas estaba comenzando a desplegar su verdadero sentido. En los días que siguieron, cada rincón de mi casa se volvió un espacio de preguntas sin respuesta. No podía dejar de pensar en el niño. Su rostro volvía a mí en cada pausa del día, en cada silencio de la noche. Me sentaba en la mecedora frente a la ventana, con la luz del atardecer cruzando los cristales, y ahí lo veía, sus ojos fijos en los míos, su mano extendida, su presencia suspendida en esa línea invisible entre el sueño y la realidad. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué me salvó? Empecé a buscar, a revolver cajones, álbumes viejos, recuerdos que hacía décadas no tocaba. Quería encontrar un rostro parecido, una pista, algo que me diera una clave sobre su identidad. Abrí una caja de madera que perteneció a mi madre, llena de fotografías en blanco y negro. Allí estaba mi infancia, los años con Ricardo, los cumpleaños de mis hijos, pero ninguna imagen reflejaba esa luz, esa mirada, esa paz. Ninguna tenía el aura que ese niño traía consigo. Me detuve especialmente en una foto que casi había olvidado. Era de mi nieto, Gabriel, que partió demasiado pronto, a los 6 años, por una fiebre fulminante. Tenía una sonrisa dulce y unos ojos grandes, llenos de curiosidad. Lo miré largo rato. Por un instante, sentí un estremecimiento. ¿Y si era él? ¿Y si vino a mí desde el otro lado para darme una segunda oportunidad? Con esa pregunta palpitando en el pecho, decidí ir a la parroquia del barrio. El padre Esteban era un hombre mayor, de voz pausada y mirada profunda, con quien siempre había sentido una conexión especial. Me recibió con la calma de quien ya ha escuchado muchas historias increíbles y no se sorprende de ninguna. Le conté todo, desde el primer sueño hasta el día en el río. No me interrumpió en ningún momento, solo asentía y me observaba con atención. Al terminar, se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera organizando sus pensamientos. Luego dijo algo que se me quedó grabado. Mercedes, hay cosas que no están destinadas a ser comprendidas, sino vividas. Pero si algo aprendí en todos estos años, es que cuando Dios envía a alguien, lo hace con propósito. Esas palabras me acompañaron en mis oraciones. Comencé a leer más, a buscar en las escrituras referencias sobre visiones, apariciones, ángeles, e incluso sobre la figura de Jesús en su niñez.
Y fue en uno de esos pasajes donde sentí que algo dentro de mí se abría. En el Evangelio según San Mateo, se habla de los niños como los más cercanos al reino de los cielos, como portadores de pureza, de verdad, de la esencia más directa, de lo divino, y si ese niño era una manifestación de esa pureza, un ángel con forma infantil, enviado para recordarme que aún tenía un propósito por cumplir. La transformación que viví no fue solo espiritual, cambió mi forma de pensar, de ver la vida, de interpretar los eventos que antes hubiera llamado simples coincidencias. Ahora los veía como señales, como parte de una red invisible de significados que siempre habían estado allí, pero que yo no tenía los ojos ni el corazón abiertos para ver. Empecé a notar patrones en mi rutina, fechas que coincidían, palabras que aparecían repetidas en conversaciones distintas, e incluso sueños con personas que hacía años no pensaba. Todo se convirtió en símbolo, en mensaje, en bastidores de una realidad más amplia. Una tarde, mientras caminaba por la plaza del barrio, vi a un niño vestido de blanco corriendo entre los árboles. Por un segundo, mi corazón se detuvo. Era solo un niño cualquiera, jugando, pero la visión me conmovió profundamente. No por lo que vi, sino por lo que sentí, que el universo me estaba hablando, que había una verdad oculta en lo cotidiano, una verdad que se dejaba entrever apenas, pero que estaba allí, esperando ser descubierta por quien tuviera el valor de mirar más allá. Volví a hablar con Rosa, le conté lo que el padre Esteban me había dicho, lo que había leído, lo que había sentido. Me escuchó con esa mezcla de curiosidad y fe que siempre tuvo. Me habló de su madre, que antes de morir también decía ver a un niño en sueños, o un niño que le hablaba con dulzura y que le decía que no tuviera miedo. Esa conversación nos dejó a las dos en silencio largo rato, como si de pronto muchas piezas del rompecabezas empezaran a encajar. Empezamos a preguntarnos si quizá más personas vivían experiencias como la mía, pero no las contaban por temor o vergüenza. Me sentí acompañada, no en el sentido humano, sino en uno más profundo, como si mi alma ya no caminara sola, como si una presencia constante me guiara desde un lugar que no se puede señalar en un mapa. Y con esa compañía vinieron más preguntas, más inquietudes. ¿Qué se espera de mí ahora? ¿Por qué fui elegida para recibir este milagro real? ¿Qué transformación interior debía abrazar a partir de todo esto? Las respuestas no llegaron de inmediato, pero algo en mí ya había cambiado para siempre, y supe que ese cambio sería el comienzo de una nueva etapa, una nueva forma de estar en el mundo, con más atención, con más gratitud y con una certeza profunda de que hay realidades que solo se revelan a quienes han estado cerca de cruzar el umbral. Las semanas siguientes se volvieron un remolino de pensamientos, emociones y silencios que me envolvían desde que abría los ojos por la mañana hasta el momento en que el sueño me vencía, agotada por tantas preguntas que no encontraban forma de ser respondidas. La más persistente de todas era, sin duda, esta. ¿Por qué me salvó a mí? ¿Qué había hecho yo para merecer ese milagro real o esa mano tendida desde lo invisible cuando todo parecía perdido? No era falsa modestia, era una duda que nacía desde lo más profundo de mi conciencia, como un eco antiguo que volvía con fuerza ahora, cuando ya no había tiempo para autoengaños, porque si hay algo que aprendí con los años, es que uno acumula cicatrices. Algunas se ven, otras no, algunas se curan, otras arden aún décadas después. Y yo, Mercedes, también he cometido errores, también he renegado de la fe, también he gritado al cielo pidiendo respuestas que nunca llegaron, y en mi desesperación lo culpé a él, a Dios. Me alejé de todo lo que una vez me sostuvo. Recuerdo una noche, muchos años atrás, después de la muerte de Ricardo, en la
que me encerré en el cuarto con las cortinas cerradas y simplemente dejé de hablar. No comía, no dormía, no lloraba, solo existía, como una sombra. En ese entonces, sentí que la vida se había vuelto un lugar inhóspito. Perdí el sentido de las cosas. Las oraciones que antes me daban consuelo se volvieron huecas, distantes, sin resonancia. Apagué las velas del altar, guardé las imágenes sagradas en una caja, me sumí en una rutina automatizada donde lo único que importaba era sobrevivir. Y sin embargo, ahora, tantos años después, en este nuevo capítulo de mi existencia, Él me envió una señal, no para castigarme, no para hacerme recordar mis fallas, sino para tenderme una nueva oportunidad, una segunda oportunidad. Es difícil explicar lo que significa recibir algo tan inmenso cuando no se siente uno digno de recibirlo. Hay una mezcla de culpa, asombro y agradecimiento que te atraviesa el pecho y te obliga a replantearlo todo. Empecé a mirar hacia atrás, como quien revisa los bastidores de una obra que creyó conocer bien. Cada decisión, cada palabra no dicha, cada momento en el que me alejé de lo que realmente importaba. Y fue ahí donde entendí algo que me estremeció. No se trataba de ser merecedora, se trataba de estar lista. Lista para comprender, lista para ver con otros ojos, lista para iniciar una transformación. Recordé también a una mujer que conocí cuando era joven. Se llamaba Eugenia y trabajaba en una librería de barrio. Era una mujer sencilla, pero con una sabiduría serena que no se aprende en libros. Una vez, cuando pasaba por un momento difícil, me dijo: no todos los milagros vienen cuando los esperamos, algunos llegan cuando más los rechazamos, precisamente para abrirnos de nuevo. En ese entonces, no entendí, pero ahora sus palabras tomaban una fuerza insospechada. Quizás aquel niño, esa aparición luminosa en medio de la oscuridad, no vino por lo que yo era, sino por lo que aún podía llegar a ser. No fue solo una salvación física. Fue una interrupción del curso natural de mi historia, una intervención que cambió el rumbo, un impacto que alteró no solo mi cuerpo, sino mi espíritu. Y en ese cambio, en esa grieta abierta por lo extraordinario, comencé a preguntarme, ¿qué debía hacer con ese regalo? No podía seguir viviendo como antes, no podía simplemente volver a la rutina, a los mismos pensamientos, a la misma mirada hacia el mundo. Tenía que honrar lo vivido, tenía que encontrar el propósito detrás de esa elección divina. Volví a hablar con el padre Esteban. Le confesé esta inquietud. Él, con su voz suave, me miró con ternura y me dijo: Mercedes, a veces el milagro no es que seamos salvados, sino que podamos volver a creer que merecemos ser amados por completo, incluso con nuestras sombras. Esa frase se me quedó clavada en el pecho como una verdad oculta que había esperado años para revelarse, porque eso era, en el fondo, lo que yo había olvidado, que incluso en medio de mis fallos, de mis abandonos, de mis distancias con la fe, aún era amada. Esa certeza me dio fuerzas para comenzar una pequeña rutina. Cada mañana, apenas despertaba, me sentaba en silencio frente a la imagen de la Virgen que había vuelto a colocar en mi mesita de noche. No rezaba con palabras, solo respiraba y agradecía, porque había entendido que el agradecimiento no requiere de fórmulas, solo de presencia, solo de conciencia, solo de humildad. Y en esos minutos de quietud, sentía como si una conversación silenciosa tuviera lugar entre mi alma y ese misterio que lo envuelve todo. También me animé a escribir. Empecé a llenar cuadernos con reflexiones, con recuerdos, con preguntas, sin respuesta. No buscaba crear nada grandioso, solo dejar constancia, como si, al hacerlo, pudiera ordenar el caos que llevaba dentro. Y en ese proceso descubrí algo más, que el milagro real no fue solo haber sido salvada,
sino haber sido despertada a una nueva manera de vivir, de pensar, de estar en el mundo, como si el velo que antes me cubría los ojos se hubiera caído, permitiéndome ver lo sagrado en lo cotidiano, lo eterno en lo efímero. Y aún así, la pregunta seguía ahí, latiendo bajo todo lo demás: ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro más digno, más creyente, más entregado? Y aunque no encontré una respuesta definitiva, descubrí una intuición que empezó a tomar forma, tal vez, o justamente por eso, porque era necesario que alguien como yo, con dudas, con heridas, con historia, viviera algo así para poder contarlo, para poder ser testigo de que los milagros no son privilegio de los perfectos, sino medicina para los que están rotos. Y esa verdad, por más dolorosa o desconcertante que fuera, me dio paz, una paz que no venía de entender, sino de aceptar. Y fue esa aceptación la que me abrió las puertas a nuevas revelaciones, revelaciones que no llegaban en forma de visiones, sino de pequeños momentos, una carta encontrada por casualidad, una llamada inesperada de un viejo amigo, un sueño, donde mi madre me abrazaba sin decir una palabra. Todo empezaba a alinearse con una suavidad extraña, como si la vida, finalmente, estuviera conspirando a mi favor. Nunca volví a ver al niño, no con mis ojos, o al menos, pero su presencia sigue conmigo, como un murmullo suave que atraviesa los días, es como una luz cálida que me acompaña en cada paso que doy. No hay mañana en la que no lo recuerde. A veces, cuando el sol entra por la ventana y toca la alfombra del salón con ese tono dorado que me hace pensar en la eternidad, siento que está ahí. Y no necesito más, no necesito verlo otra vez, porque ya lo llevo dentro, como un susurro eterno, como una promesa cumplida. Mi vida cambió desde aquel instante junto al río, pero no fue un cambio escandaloso, de esos que se notan desde fuera. Fue una transformación interna, lenta, silenciosa, pero profunda, como si algo en mi corazón se hubiera reordenado, como si las piezas que siempre creí rotas hubieran encontrado su lugar. Ya no camino con la prisa de antes, ya no necesito llenar el día con ruidos o tareas para sentirme útil. Ahora, cada gesto, por más pequeño que sea, lo hago con otra conciencia. Preparar el café por la mañana, regar las plantas o doblar la ropa, todo se volvió sagrado. Empecé a hablar menos y a escuchar más, a mirar de frente a las personas, a notar en sus ojos lo que antes pasaba por alto. En la panadería, la señora Carmen, que siempre me parecía tan apurada, ahora me cuenta de su nieta enferma, y yo la escucho con atención verdadera. En la farmacia, don Emilio me ofrece una silla sin que yo lo pida, y en su mirada hay una ternura que antes no sabía reconocer. Es como si, al haber sido tocada por algo divino, yo misma empezara a ver lo divino en lo cotidiano, una verdad oculta que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierta. He vuelto a leer la Biblia, pero con otros ojos. Ya no busco respuestas rápidas ni frases que calmen mis temores. Ahora leo como quien busca compañía, como quien conversa. Cada palabra resuena diferente. A veces, una sola línea me acompaña durante todo el día. Y cuando me siento frente a la imagen del niño Jesús que tengo en mi mesita de noche, no le hablo como antes, no le pido, solo agradezco, porque entendí que la gratitud es, quizá, la forma más pura de la fe, una fe que ya no se tambalea con los vientos de la vida, porque no está basada en promesas de bienestar, sino en la certeza de que nunca estamos solos. He tenido días difíciles desde entonces, porque la vida no se vuelve perfecta después de un milagro real. Las dificultades siguen, los dolores también, pero hay una diferencia esencial. Ya no les temo, ya no siento que me arrastren. Ahora los enfrento con otra mirada, con una mentalidad diferente, con la seguridad de que hay algo
o alguien que me sostiene desde lo invisible, que me acompaña, que no me deja caer, y esa certeza silenciosa, me ha dado una paz que jamás había conocido. Con Rosa, mi amiga del alma, hemos hablado mucho sobre lo que me ocurrió. Ella dice que yo ya no soy la misma, que hay en mí una serenidad que antes no tenía. Y yo sonrío, porque sé que tiene razón. Algo en mí murió aquel día junto al río, pero no fue mi cuerpo, fue la parte de mí que vivía encerrada en el miedo, en la tristeza, en la culpa, y en su lugar nació algo nuevo, un nuevo corazón, uno que late con esperanza, que abraza la vida con gratitud, que ya no necesita pruebas para creer, porque lo ha visto todo en un instante de eternidad. No busqué que esto me pasara, no lo esperé, y, sin embargo, llegó como llegan las grandes revelaciones, en silencio, sin pedir permiso, pero dejando una huella imposible de ignorar. Hoy comprendo que el mayor milagro real no fue salvar mi cuerpo de las aguas, no fue la mano tendida ni el aire que volvió a mis pulmones, fue lo que ocurrió después, fue lo que germinó en mi alma, lo que se quedó conmigo cuando todos creían que nada había cambiado, porque el alma también se ahoga, aunque nadie lo note. El alma se hunde entre pensamientos oscuros, entre rutinas sin sentido, entre heridas que no cicatrizan. Y yo estuve ahí, sumergida, hundida en un pozo que parecía no tener fondo. Y fue entonces cuando ese niño apareció, no con palabras, no con promesas, solo con una mano y una sonrisa, solo con una presencia. Y eso bastó para despertarme, para devolverme a la vida. Hoy, cada día que amanece es una oportunidad nueva, una posibilidad de hacer las paces con mi pasado, de abrazar mi presente y de mirar al futuro sin temor. Ya no me pregunto qué vendrá, solo me preparo para vivirlo con un corazón dispuesto. Y si alguna vez vuelvo a sentir que me hundo, ya no entraré en pánico, porque sé que no estoy sola, porque sé que, de alguna forma que no comprendo del todo, ese niño seguirá conmigo, en mi memoria, en mi fe, en mi nueva forma de caminar por este mundo. Y así, en ese silencio lleno de presencia, sigo adelante, con más calma, con más luz, y con la certeza de que lo sagrado no está solo en los templos o en los libros, sino también en una mirada, en un gesto, en un instante, porque el milagro real más grande no fue salvar mi cuerpo, fue salvar mi alma, y eso lo cambia todo.